¿Cómo podemos saber, o no sé si tú conoces alguna escala que nos pueda servir a otros profesionistas para detectar si hay deficiencias en la alimentación? Digo, y poder usarlo de un medio de referenciación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ok, sí, bueno, existen varias escalas en cuanto a esa. De hecho, una que manejamos mucho en la parte de nutrición y que es muy conocida es que te comentaba de la escala que conocemos, es una de la MNA. Es una breve, digamos, que encuesta que se le puede aplicar a adulto mayor. Por ejemplo, que ustedes pudieran en cierto punto aplicar, porque son cuestiones ya mucho más, por ejemplo, que te comentaba que desayunaste, con qué frecuencia consumes ciertos alimentos, y esa escala te hace como una medición, tiene sus numeritos en donde al final tú sumas la cantidad el puntaje y ahí te determina o te arroja cuál es el grado, si tiene de nutrición, si tiene normopeso, es decir, si tiene una nutrición normal, y ahí poder determinar cómo está el adulto mayor, ¿no? Aplica un poquito en esa parte, pudiera en este caso ayudarles a los profesionales de la salud para tener un panorama un poco más general. Sin embargo, no es, pues al final yo no solamente utilizo eso, ya utilizo otras escalas, un poquito más cuestiones nutricionales que nos ayudan muchísimo para poder determinar el grado de sarcopenia, ¿no? Sabemos que la mayoría de las personas con desnutrición proteica es, obviamente, por ende, sarcopenia, pero también hay otros aspectos, porque como te comentaba, hay personas que tienen sarcopenia, pero también tienen obesidad. Entonces hay que considerar todos esos aspectos. Y aparte, sumándole las patologías que puedan tener y que hay que cuidar qué alimentos no pueden consumir. Yo, por ejemplo, también trabajo muchísimo, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, del parámetro de fuerza, ya que afortunadamente, puedo decir afortunadamente, trabajo con un especialista de actividad física en el adulto mayor, que precisamente es egresado de la Universidad Modelo, y ahí realizó su maestría, y también pues obviamente es gerontólogo. Entonces de la mano trabajamos muchísimo esa parte en donde yo aplico no un parámetro, ¿cómo le llaman? Una escala de fuerza en donde yo puedo determinar con un instrumento cuánta es la fuerza que aplica el adulto mayor o qué tanta fuerza tiene en el brazo, por ejemplo. Y a partir de eso poder determinar en cierto punto también el grado de el riesgo de sarcopenia o de desnutrición que pueda llegar a tener, y que me ha servido muchísimo para poder identificarlo. Y como bien tú comentas, poder hacer esa relación entre, ok, ¿en qué momento yo puedo hacer fisioterapia? ¿En qué momento yo puedo decir o pasar al adulto mayor a que vaya con un especialista en actividad física para que le haga ciertos ejercicios, ¿no? Sin poner en riesgo, obviamente, su masa muscular, que de por sí ya está disminuida. Entonces, ahí trato de buscar varias escalas, pero en general utilizo, como te comentaba, la del adulto mayor, que es el MMA, la de fuerza, y otras, obviamente, escalas que me ayudan en cuestión ya más nutricional. Claro, son más específicas. Ahí, como mencionas, esa escala que, o sea, me dijiste que es como poco específica, me parece que es una buena opción para que los demás profesionales podamos hacer la referenciación hacia el nutriólogo correspondiente, ¿no? De la misma forma que, como tú identificas ciertos parámetros de fuerza, y bueno, refieres al profesional de la actividad física, que la verdad es que somos súper pocos los que trabajamos actividad física en el adulto mayor, porque es un tema muy complicado, ¿no? Muchas veces con este tema de la obesidad, la osteosarcopénica, con los temas de fragilidad y demás, se trata con pincitas al adulto mayor, ¿no? Entonces ese es un punto que hay que tratar de cuidar, y creo que con la información, pues poco a poco vamos quitando esos mitos o esas barreras, ¿no? Uno de los problemas más graves en el caso de los profesionales es que cuando empiezan a atender al adulto mayor y no tienen un background suficientemente grande, es decir, no tienen experiencia, no tienen conocimiento y demás,
pues sí fragilizan al mismo paciente y eso hace que no se tengan los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, es complejo y creo que al final de cuentas es lo padre del adulto mayor, ¿no? Que ahí sí te obligas a tener que ver todo el aspecto biopsicosocial del paciente, porque igual te iba a hacer otra pregunta. En esos casos, el déficit de proteína se da, sí, porque lo que mencionaba, ¿no? Porque no les gusta o le pierden el gusto a las carnes y demás, porque pierden piezas dentarias, como mencionaste, pero también por la cuestión económica. Si nosotros vemos las estadísticas del envejecimiento, o sea, el ser un adulto mayor ya es un factor de riesgo para ser pobre, porque mientras más grande es la persona, hay una mayor cantidad de personas pobres en ese grupo etario. Entonces, pues evidentemente la carne o las proteínas de origen animal tienen un costo más elevado. Entonces eso también se vuelve un factor para que pues, me compro un pan de 10 pesos o me compro un kilo de carne de 90, ¿no? Entonces creo que es bastante complicado ese punto.